Amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos sean todos a No Soy Clark. Este es el programa número 1. Yo soy Jovel Álvarez. Hoy vamos a conversar sobre un tema que va a ser recurrente en este programa: Venezuela. El programa de hoy lo hago desde San José, la capital de Costa Rica, solo unos días de viajar a Colombia para cubrir el concierto Venezuela 8 Live, que se llevará a cabo en la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela, en el cual participarán una veintena de artistas internacionales, entre los cuales están confirmados Ricardo Montaner, Nacho Mendoza, Chino Miranda, Carlos Vives, Juanes, Maná, Lele Pons y el Puma José Luis Rodríguez. Se ha hablado también de la presencia de Fonseca, Carlos Baute, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Anita, Maluma, pero al momento en que grabamos este programa todavía no han confirmado su asistencia. Los artistas que en efecto participen de este concierto lo confirmarán por medio de sus redes sociales. Ojalá Olga Tañón esté entre estos artistas. El objetivo del concierto es recaudar $100 millones en un lapso no mayor a 60 días, dinero que será destinado a ayuda humanitaria. El promotor de este evento es Richard Branson, el multimillonario magnate fundador de Virgin Group. Según ha dicho él mismo, esta es una iniciativa de Leopoldo López, preso político de la dictadura de Nicolás Maduro, y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El concierto tendrá lugar el próximo 22 de febrero en las cercanías del puente binacional Simón Bolívar. Serán cerca de 8 horas de música por la libertad y para pedir el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, que debería ocurrir, según lo ha dicho el presidente encargado del país, Juan Guaidó, el 23 de febrero, un día después de este concierto. Al día de hoy hay más de 600,000 voluntarios inscritos para hacer pasar esta ayuda humanitaria. Y Juan Guaidó ha dicho que la meta es llegar al 1.000.000 de aquí al sábado. El día de hoy, el vocero de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, anunció que ese mismo día, el 22 de febrero y también el 23, el gobierno hará un concierto en respuesta a esta movilización opositora de Cúcuta. Los lemas de este concierto, que serán del otro lado de la frontera, en el estado de Táchira, serán "Para la guerra nada" y "Hands off Venezuela", un mensaje dirigido a Donald Trump. El concierto de 2 días se hará en el puente Simón Bolívar, o por lo menos esto es lo que han dicho las autoridades. Aparte, Rodríguez dijo que llevarán 20,000 cajas CLAP a Cúcuta, en Colombia, porque según dice el gobierno de Maduro quiere ayudar al 40% de los niños que viven en pobreza en esa población colombiana. Los artistas que participarán en este concierto aún no han sido anunciados. Juan Guaidó aseguró hoy en rueda de prensa que si la ayuda no entra el 23, lo hará el 24, sino el 25. Escuchemos las declaraciones de Juan Guaidó sobre este concierto anunciado por el régimen de Maduro. Hoy, que están anunciando hace unos minutos, me dicen Jorge Rodríguez, un concierto en el puente Simón Bolívar el 23, y que van a llegar 20,000 cajas CLAP para Cúcuta y jornadas médicas. Yo se los decía hace unos minutos. O sea, hay que estar muy desdoblado de la realidad venezolana, para utilizar el término más diplomático que puedo utilizar en horario infantil, para burlarse de esa manera de los venezolanos, para burlarse de esa manera de la necesidad del pueblo de Venezuela. Hay que ser muy cínico, y sabemos que lo es, para que la salida que hayan dado a la ayuda humanitaria, es decir, que van a llevar comida a Cúcuta y que van a montar un concierto el 23 en Venezuela. No cambia en absoluto nuestro esquema de generar la presión necesaria para lograr el ingreso de la ayuda. Y si no entra el 23, va a entrar el 24. Y si no el 24, va a entrar el 25. Porque lo que estamos determinados es, no solamente que entre la ayuda, porque sabemos que es parte del problema. Estamos convencidos de que es parte también para que cese la miseria, para que cese el hambre en Venezuela, que solo va a pasar cuando cese la usurpación. El sábado pasado llegaron procedentes de los Estados Unidos en 2 aviones militares espectaculares unas 70 toneladas de alimento y medicinas para los venezolanos. De hecho, este domingo, ¿qué pasó? Los senadores republicanos de Estados Unidos, Marco Rubio y Mario Díaz Balart, visitaron Cúcuta para ver de primera mano el trabajo de los voluntarios. Y no solo vieron eso, sino que también pudieron comprobar la presencia de las barreras puestas por el régimen de Nicolás Maduro en el puente internacional Las Tienditas. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que estará este fin de semana en Cúcuta para participar en estos esfuerzos humanitarios, además del presidente de Colombia, Iván Duque. Por otra parte, un grupo de eurodiputados no pudieron entrar a Venezuela este fin de semana, habían sido invitados por Juan Guaidó al país. Los diplomáticos llegaron al aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía y de inmediato les fueron retenidos los pasaportes y fueron conducidos por la policía al avión de Iberia en el que llegaron
para que salieran inmediatamente del país. Por otra parte, hoy se cumplen 5 años de la detención de Leopoldo López por parte del régimen. 5 años desde que este líder político de Voluntad Popular, el partido al que pertenece Juan Guaidó, decidió desenmascarar a la dictadura entregándose a la justicia, una justicia que le sería evidentemente injusta. Una decisión difícil de entender, pero que a lo mejor ha valido la pena. 5 años después de su arresto, el mundo libre está alineado con Juan Guaidó y la dictadura de Maduro está acorralada. Leopoldo López estuvo sometido a tortura de 2014 a 2017 en la prisión militar de Ramo Verde, donde estuvo aislado de los otros presos y privado en numerosas ocasiones de las visitas de sus familiares. Desde 2017 se encuentra en arresto domiciliario, un arresto que, entre otras cosas, ha significado su silencio absoluto de las redes sociales. Hace unas semanas tuve la oportunidad de conversar en Caracas con Lilian Tintori, su esposa, una mujer valiente, entregada a la lucha por el respeto de los derechos humanos en Venezuela, y ella está convencida de que el sacrificio de Leopoldo ha valido la pena. ¿Es así? De esto y más conversaremos con nuestra invitada de hoy. Ella hizo historia en su país al ser la primera mujer en convertirse en presidenta de la República. Además, es una de las voces más acreditadas para hablar de la situación en Venezuela, pues conoce de primera mano el teje y maneje de los esfuerzos diplomáticos para que Venezuela recupere la libertad. Señora Laura Chinchilla Miranda, bienvenida a este programa. Gracias por recibirme en su casa. No, con muchísimo gusto, a las órdenes. Cuénteme, señora expresidenta, ¿usted considera que el sacrificio de Leopoldo López ha valido la pena? Cualquier lucha por la libertad, por los ideales de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos vale la pena, aun cuando muchas veces el sacrificio y el costo que se paga, como en el caso de Leopoldo, haya sido tan extremadamente alto, y cuando, como alguna gente dice, 5 años después, en Venezuela no solamente no se ha reinstalado la democracia, sino que está quizás en el peor de sus momentos, es decir, con una crisis que agobia en este momento de manera humanitaria a prácticamente todo el pueblo venezolano. Sin embargo, insisto, él peleó por esos ideales, él ha mantenido esa bandera en alto, y es muy probable que mucho de lo que estamos viendo hoy, de toda esta suma de gente que empieza de nuevo con alguna esperanza a levantarse, tiene en mucho que ver, por supuesto, con lo que muchos luchadores sembraron antes, entre ellos Leopoldo López. Señora expresidenta, ¿qué lectura le da usted a la expulsión de los eurodiputados de Venezuela? Ninguna, la verdad que a mí ya nada me extraña, viniendo de parte del régimen, nada me extraña. A mí me expulsaron con un grupo de expresidentes, ya va a ser casi 2 años, por el simple hecho de querer ir a participar como observadores de un proceso referencial en Venezuela, y por hablar como se habla en cualquier país democrático, pues la intolerancia del régimen dijo que no podíamos volver a entrar a Venezuela. No me extraña, sin embargo, sí refleja también la extremada torpeza de un régimen que en el momento en que pareciera estarse quedando más solo aún, cuando unos poquitos todavía en Europa hablan de la posibilidad de establecer grupos de contacto que puedan ayudar a avanzar en un proceso negociado hacia el restablecimiento de la democracia, Maduro vuelve, digamos, a comprarse un frente más en contra, y en esta ocasión en contra de la Unión Europea. ¿Qué le parecen estas declaraciones de Maduro y Delcy Rodríguez diciendo que la comida que han enviado los Estados Unidos a Venezuela está contaminada y es cancerígena? Sí, es vulgar, es verdaderamente una burla para el sentido común de los venezolanos y de la comunidad internacional. De nuevo, ya nada sorprende. Aquí la buena noticia, Jovel, es que ellos pueden decir lo que quieran decir, ya nadie les cree en Venezuela. Las encuestas están reflejando una caída tan abrupta de la credibilidad de los miembros del régimen que, bueno, esto pues ya nadie lo escucha. ¿Qué le parece esta iniciativa del concierto Aid Live en Cúcuta este fin de semana? Bueno, es una maravilla lo que estamos viendo, porque después de tantos años en donde costó tanto que la comunidad internacional entendiera lo que se estaba viviendo en Venezuela, hoy estamos observando una comunidad internacional volcada de lleno
muchísimos países, y no solamente de América Latina, en apoyo a este operativo de recaudar, recoger ayuda humanitaria para los venezolanos que están pasándola mal. El hecho de que los artistas se hayan sumado en este concierto hace algo que es muy importante, es que blinda en cierta manera la iniciativa, la blinda del hostigamiento y de la violencia que tememos algunos pueda surgir desde las filas del madurismo en contra de quienes quieren internalizar esta asistencia humanitaria. Y hoy, el día de hoy, el gobierno de Maduro ha anunciado otro concierto exactamente del otro lado de la frontera. No se sabe con cuáles artistas, pero ¿qué le parece a usted esta respuesta de Maduro ante la iniciativa de la oposición? Bueno, si todo fuera que se va a discutir sobre la base de la cultura y de la música, otra Venezuela posiblemente tendríamos. Aquí el problema es que evidentemente no es el tema del concierto de Maduro el que nos preocupa. Aquí lo que nos preocupa es que los artistas que vayan a participar de este concierto se sumen al bloqueo del ingreso a la ayuda humanitaria. Podrán cantar lo que quieran cantar, que tienen derecho, podrán decir a los cuatro vientos lo que quieran decir, que tienen derecho. Lo que no tienen derecho es a colaborar con un régimen asesino que lo que está haciendo es exponiendo mayores riesgos a su población. Todo este esfuerzo apunta al 23 de febrero, un día después de este concierto, y es la fecha clave, día en el que Juan Guaidó ha dicho que la ayuda humanitaria debe entrar a Venezuela sí o sí. Maduro, por supuesto, rechaza esta ayuda y dice que los venezolanos no son mendigos de nadie. ¿Qué cree usted que va a pasar este 23 de febrero? Bueno, lo primero que queremos que no pase es que haya violencia. Nos preocupa más que las Fuerzas Armadas y las fuerzas regulares, nos preocupan ese contingente de fuerzas irregulares que han venido siendo armadas por el régimen desde la época de Chávez, con AK-47 que surgen de la fábrica que ahí se instaló. Sabemos que existen estas milicias, sabemos que se está tratando de azuzarlas en contra de quienes quieren internalizar la ayuda humanitaria, y lo que más nos preocupa es eso, que esto termine en un cuadro de violencia cuando lo que se busca es promover una buena causa. Señora expresidenta, Costa Rica ha sido un país que, uno de los primeros que reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. La embajadora designada por él, María Faría, ya presentó sus credenciales ante el presidente Alvarado. Y bueno, Costa Rica se alinea de esta manera con una América Latina bastante inclinada hacia los principios democráticos que defiende Juan Guaidó. Le pregunto, al tener Costa Rica un gobierno del PAC, un partido que es podríamos decir, de centro izquierda, que además hace unos años protagonizó un episodio que a muchos nos dejó con la boca abierta cuando se alineó durante la 71 Asamblea General de las Naciones Unidas con un bloque de países que la verdad fue bastante sorpresivo, en el que estaban Nicaragua, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Costa Rica sale, cuando va a hablar el presidente Temer de Brasil, sale de la Asamblea General junto a estos países. Era Luis Guillermo Solís el presidente en ese momento, y la sorpresa fue mayúscula al ver a Costa Rica alineada con estos países. Al ser Alvarado sucesor de Solís y además pertenecer al mismo partido, muchos pensaban que tal vez esta línea de acción podría haberse mantenido. Sin embargo, no ha sido así. ¿Usted se ha visto sorprendida por la respuesta del presidente Alvarado? Positivamente sorprendida, porque efectivamente teníamos un poco de temor, no que se fuera a echar para atrás. ¿Quién se atreve en este momento a apoyar a Maduro con un poco, digamos, de dignidad y con una trayectoria democrática como la que tiene Costa Rica? Pero sí que fuese a adoptar una posición, digamos, neutral. Como la de México. Como la de México o Uruguay. Afortunadamente no ha sido así. Estamos del lado correcto en la defensa de los principios de la democracia, y esto nos alegra. Creo que también ha ayudado mucho el que se ha hecho una lectura de cuál es el estado anímico del costarricense frente al tema, y el costarricense mayoritariamente está contra las barbaridades que hace Maduro. Asimismo la Asamblea Legislativa, asimismo un grupo de expresidentes costarricenses estamos muy activos en contra del régimen de Maduro, así que habría sido sumamente además insensato políticamente hacer algo diferente a lo que están haciendo. ¿Han acudido de la Presidencia de la República a pedirle consejo en algún momento durante estos meses?
Hemos tenido las puertas abiertas en lo que son los temas de política internacional y los temas que alcanzan a los casos de Venezuela y Nicaragua. De hecho, don Carlos nos dedicó a expresidente Rodríguez y a mí, que hemos estado pues muy activos en estos temas, nos dedicó y tuvo la gentileza de dedicarnos tamaño rato al inicio de años para hacer un repaso de lo que pasaba en la región, en el hemisferio y muy particularmente en Venezuela y Nicaragua. Después de un mes de la juramentación de Juan Guaidó, ¿qué balance puede hacer usted de este trabajo que ha hecho él? ¿Cree que llegará a buen puerto? A mí me parece que es lo mejor que le ha pasado a Venezuela, desde quizás la votación que se dio en su momento para elegir la Asamblea Nacional y también la votación del famoso referéndum. Dos momentos en donde se generó mucha esperanza en Venezuela, pero a diferencia de esos dos momentos es que en esas ocasiones la ilusión fue muy fugaz, la esperanza fue muy fugaz, muy rápidamente se escapó de las manos la posibilidad de que esos momentos ayudaran a afianzar la lucha en favor de la democracia. Lo que hemos visto con el surgimiento del liderazgo de Juan Guaidó es un liderazgo que ha inspirado como ningún otro en los últimos años, que ha logrado catalizar de manera adecuada a los distintos sectores de la oposición y sectores sociales, con un discurso que tampoco es de odio, porque no se trata de luchar en contra del régimen sembrando un discurso de odio al cual luego se recurra de manera vengativa una vez que se pueda avanzar hacia la transición, y es un hombre además también que se ha ganado el respeto de la comunidad internacional. Así que a mí me ha parecido todo muy esperanzador y ojalá que de verdad lo que estemos viendo es ese inicio de la transición hacia la democracia en un proceso que no se detenga. ¿Cuánto tiempo cree que puede aguantar Maduro en estas condiciones? Es difícil anticiparlo. Tienen una capacidad de sobrevivencia que ya la han demostrado, que es impresionante. Y además una carencia de escrúpulos total, que no les importa que el pueblo muera de hambre con tal de mantenerse ahí. Sí hay que reconocer que a partir ya de los próximos días el cerco va a ser muy duro. Recordemos que dejan de recibir una buena parte de los recursos de la factura petrolera, de los recursos que exportan a los Estados Unidos, y esto va a significar un ahogo muy grande, pero ese ahogo, volvemos a lo mismo, va a alcanzar también a la población, y estamos con un régimen o al frente de un régimen que pareciera que lo que menos les importa es las condiciones de su propio pueblo. ¿Podría un escenario como el de Panamá con Noriega ser la solución al conflicto en Venezuela, una intervención militar de los Estados Unidos? No lo veo, ¿verdad? Cuando buscamos muchos de los ejemplos de transiciones en el mundo, de salidas de dictadores que estuvieron ahí, es siempre muy difícil, pretender extrapolar de las circunstancias particulares que cada conflicto tiene. En el caso de Panamá, de manera muy particular, recordemos que ya las fuerzas militares en Estados Unidos, su presencia se había normalizado porque el canal le pertenecía en administración a los Estados Unidos, y entonces existían las Fuerzas Armadas cuando se da esta intervención, casi que vino desde adentro y no desde afuera, y los panameños convivían con las mismas de manera que estaban fuertemente legitimadas ante la opinión pública panameña. Aquí estamos hablando de un escenario muy diferente que me hace creer que es una salida verdaderamente, compleja de articular y cuidado no, también altamente inconveniente. La gente en Venezuela, se lo digo también desde mi experiencia, lo que me decían es, alguien tiene que hacer algo desde fuera. Ellos esperan que alguien llegue a Venezuela y acabe con la situación. Ellos no ven, también porque en ese momento la verdad es que la oposición no daba luces de una ruta clara, pero no veían una solución interna en el país. La gente esperaba una intervención externa para acabar con Maduro, y sería algo muy fácil de hacer. Ellos dicen, esto se acaba en 2 minutos. ¿Qué le diría usted a un venezolano que nos escuche en este momento en Caracas, que nos escucha desde adentro, con esta decepción que conlleva para ellos, esta frustración más que decepción, vivir día a día en una economía que es simplemente imposible? ¿La solución se puede alcanzar desde adentro? Ese debe ser el desafío, pero
pero con el apoyo de la comunidad internacional. Cuando digo el apoyo de la comunidad internacional, es el apoyo decidido a partir de la imposición de las sanciones que hemos visto se están imponiendo. Es que también recordemos que no ha habido todavía chance para ver los resultados de ese tipo de sanciones, que no es sino hasta muy reciente que la comunidad internacional empieza a adoptar medidas con consecuencia. Hay quienes, digamos, conociendo del tema militar, han hablado que para que Estados Unidos, por ejemplo, pudiese garantizar una intervención exitosa sin grandes riesgos para sus propias tropas, tendrían que desplegar casi 800,000 tropas en Venezuela. Esa es una operación de dimensiones que yo no veo a Estados Unidos haciéndolo. Además, recordemos que hay muchos elementos riesgosos, a diferencia de Panamá, de nuevo, hay un sector del pueblo que es muy reacio a este tipo de cuestiones y existen unas milicias armadas que son fuerzas irregulares, de manera que sería como para los Estados Unidos recrear posiblemente una mezcla de sus peores pesadillas entre Vietnam, Afganistán, Irak, y yo no los veo pagando ese costo, pero creo que además, de nuevo insisto, que hay todavía un espacio para que esa presión internacional de la mano de la movilización interna pueda dar los resultados que estamos buscando. Por último, como usted nos comentaba, tiene prohibida la entrada a Venezuela. ¿Usted espera regresar algún día? Cuando se restablezcan las condiciones, por supuesto. No solamente espero, es que voy a estar, porque ¿quién se va a perder el poder celebrar con ese abrazo amigo de tantos venezolanos que nos hemos topado en el camino, el retorno de la libertad y la democracia? Así que esperamos, ojalá que sea pronto. Ojalá, y esperemos estar ahí también compartiendo un proceso de transición que sin duda será histórico. Señora expresidenta, gracias por estos minutos de su tiempo. Muchas gracias, Joel, de nuevo. Muchísimas gracias, y les recuerdo que pueden suscribirse en todas las plataformas a este podcast para saber cuándo publicaré nuevo contenido. Pueden seguirme en las redes sociales @Jovel_Álvarez en Facebook, Instagram y Twitter. El próximo programa lo haré este jueves desde Bogotá, en Colombia, cuando esté viajando hacia Cúcuta para cubrir el concierto 8 Live, del cual desde luego les daré cuenta en este espacio. Me despido no sin antes recordarles que yo no soy Clark, soy su primo. Hasta pronto.